Hola amis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien, que estén teniendo una semana maravillosa. Si eres nuevo por aquí, te sugiero muchísimo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Además de que tengo una playlist con un maratón de casos misteriosos que son como más de 50, así que se pueden ir poniendo también al día en el canal. Los invito también a seguirme en mis redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla. Dale me gusta y comenta ese video, de esta manera me ayudas a llegar a más personas. Sin nada más que decir, en este momento comenzaré con el caso de hoy. Ana Elena Lorente tenía 20 años y residía en Málaga, España, junto con su mamá Suri García y su padre Eugenio Lorente, quien se desempeñaba como policía. Ella era su única hija mujer y la menor de sus 3 hermanos, con los que tenía una excelente relación y en general eran una familia sumamente unida. La joven era bastante hogareña y le encantaban los niños pequeños. De hecho, en las reuniones que hacía con los demás miembros de su familia, era ella quien usualmente estaba jugando o haciéndole mimos a sus primitos. Además, era la que siempre se ofrecía para cuidarlos cuando los padres de estos necesitaban. Siempre fue considerada como una persona muy amable, dulce y especial para todo su entorno. Una de sus cosas favoritas para hacer era bailar sevillanas, una de las danzas folclóricas más populares de España, aparte de que lo hacía muy bien. Le gustaba también el canto y siempre mostró esos talentos artísticos que tenía, a pesar de que era una chica tan tímida. Precisamente Ana soñaba con dedicarse a alguna rama del arte, tenía pensado entrar a la Escuela de Arte Dramático en Málaga, aunque no tenía claro si quería ser actriz, bailarina o cantante. Siempre fue alguien muy independiente y tan pronto como tuvo edad para empezar a trabajar lo hizo, pues consideraba muy importante tener su propio dinero. Uno de sus empleos era en la taquilla del estadio del Málaga Club de Fútbol de La Rosaleda. Ana había nacido en Álora, un pequeño pueblo malagueño de unos 13.000 habitantes, donde usualmente iba con sus padres para visitar a sus abuelos que aún vivían allí. Además, disfrutaba mucho ir cada año a las fiestas patronales, pues el ambiente era muy festivo y siempre tenía también la oportunidad de pasar tiempo y saludar a conocidos que no veía hace mucho. Sus amigos de la infancia eran también de este lugar, así que siempre que iba se encontraba con ellos para salir y pasarla bien. Una de las chicas con las que en cierto momento había tenido una amistad era Ana Gema García. De hecho, ella aún era vecina de su abuela y se veían de paso cuando la joven iba allí los fines de semana. Si bien la relación ya no era la misma, obviamente se recordaban la una a la otra. Era otro fin de semana más y los Lorentes van a visitar a sus familiares. Sin embargo, Ana estaba un poco triste porque su novio, quien era hijo de un comisario, compañero de su papá, no había podido ir con ella, pues debía asistir a una conmemoración de las Fuerzas Armadas que realizarían fuera de España, así que no teniendo mucho más para hacer, la joven decide viajar con sus padres. La noche del domingo 9 de septiembre del año 2000, Ana Elena estaba tranquila en casa de su abuela cuando sus amigos fueron a buscarla para invitarla a salir. Ella dudó un poco de la propuesta, ya que quería disfrutar el tiempo con su familia y al mismo tiempo no estaba con el mejor ánimo por lo que había pasado con su novio. La insistencia de ellas le hicieron decir que sí, aunque por dentro aún estaba esa sensación de no querer hacerlo, y asimismo se lo manifestaría a su padre cuando la estaba acercando al lugar de encuentro en una zona conocida como el Llano de la Ermita de la Virgen de Flores. Allí le dijo que si no fuera porque ya se había comprometido a ir, prefería no hacerlo. Lo que Eugenio nunca imaginó es que el desgano de su hija para la fiesta sería en realidad una premonición de un fatal desenlace. Una vez en el establecimiento, las chicas disfrutarían de la noche hasta la madrugada del lunes 10 de septiembre.
Alrededor de las 6 de la mañana, Ana manifestaría sentirse muy cansada, por lo que le avisa a su círculo social que pensaba irse para la vivienda de su abuela a dormir. Sin embargo, estos le insistieron que por nada del mundo se fuera a ir sola, pues a esa hora podía ser peligroso, así que le pidieron que esperara un poco más para que todos se fueran juntos. Ellos, por supuesto, en medio de su euforia querían continuar la rumba, pero la mujer no lo aceptó y se despidió, lo cual es lo más normal en este tipo de situaciones cuando uno a veces sale con los amigos y capaz ellos están mucho más animados que uno está más cansado, se quiere ir a dormir, entonces a uno le da pereza ponerse a esperarlos ahí, quién sabe hasta cuándo, que ellos se cansen y se quieran ir. Entonces pues es lo más usual y la reacción más normal, diría yo, que cualquier persona haría, pues que sería irse donde no la está pasando bien ya. Desafortunadamente esta decisión traería un final completamente inesperado. Antes de irse del lugar sintió ganas de ir al baño, así que sin mucho problema se dirigió a la zona donde estos se encontraban, la cual quedaba afuera de la carpa donde se realizaba la celebración. Aquella noche nadie más volvería a verla. En casa, los Lorentes esperaban la llegada de su hija. Todos empezaron a preocuparse mucho más cuando las horas pasaban y pasaban sin tener noticias de la joven, quien además no respondía al celular, y al comunicarse con las personas que había quedado de salir, nadie sabía qué pasó con ella después de que se despidió para emprender camino para donde su abuela, y mucho menos entendían dónde había podido quedarse, pues no era algo que normalmente hiciera. Las amigas aseguraron que no habían tomado licor y que solamente algunos de ellos habían consumido drogas, aclarando que entre esos no estaba Ana. Atemorizado, Eugenio se dirigió a las autoridades para poner la denuncia por desaparición. Al ser el mismo policía, conocía muy bien el protocolo de alarma que debía seguir, así que rápidamente se dio alerta sobre la búsqueda de la mujer. Las fiestas patronales en Álora quedaron totalmente paralizadas. La comunidad se unió a las labores de localización durante todo ese lunes, pero sin resultado alguno. Al día siguiente se retomó la búsqueda a primeras horas de la mañana. El padre de Ana se mostró abatido en los medios de comunicación, describiendo las características físicas de ella. Ante sus ojos, aún muy pequeña y muy preciosa, y reventando en llanto, rogó que por favor alguien brindara cualquier información que pueda dar con su paradero. Si ven la fotografía y la reconocen, que miren a ver si iba con alguien. Nada más, no pido más. Que ya los profesionales se encargarán. Esta es la fotografía. ¿Lo veis? Es guapísima. 1,70 m de estatura. Complexión fuerte como se ve. Rubia, ojos verdes preciosos. Por favor, si alguien la ve, que se comunique con la Guardia Civil. El 12 de septiembre, 2 días después de su desaparición, finalmente se obtendrían noticias sobre la mujer. Tristemente, fueron las más infortunas y menos esperadas. Ana habría sido encontrada sin vida en un cañaveral de difícil acceso junto al cauce de un río del área. Algo que llamaría la atención de las autoridades es el lugar donde fue hallado el cuerpo, ya que precisamente ese lugar ya había sido revisado por la policía con la ayuda de perros entrenados. Sin embargo, no se había encontrado nada en aquel momento. A simple vista se podía contemplar los numerosos signos de violencia que la joven había sufrido antes de su muerte. Tenía varias heridas en su cuello y moretones en diferentes zonas de su cuerpo. Tenía además varios cortes en el pecho, un fuerte golpe en su rostro aparentemente causado por una roca e indicios de abuso sexual. La ropa se encontraba en muy mal estado, teniendo su falda rota, su camisa arañada y su brasier por fuera.
El fallecimiento sería causado por un fuerte golpe en la parte trasera de su cabeza, fuerte golpe en la zona occipital derecha y aunque también sufrió estrangulamiento y patadas con lo que parecían ser botas militares, se descartó que esto fuera la causa de su muerte. Los forenses remitieron muestras de fluido seminal encontrado en la ropa, en la piel de la víctima, además de ciertos cabellos de distintos colores hallados también en la escena del crimen, para ser analizados en el Instituto Toxicológico de Sevilla e identificar el ADN en estos para encontrar él o los posibles responsables del hecho. El pueblo estaba totalmente consternado con lo ocurrido y los rumores y señalamientos no tardaron en aparecer. Nadie podía creer que alguien de su comunidad hubiese sido capaz de cometer un acto tan terrible. El día de los actos fúnebres, miles de personas estuvieron acompañando el coche que llevaba el cuerpo de Ana hasta la iglesia, mientras en medio de gritos pedían justicia y celeridad por parte de las autoridades. Cerca a la escena del crimen encontrarían el bolso que la víctima portaba la última noche que se le vio con vida. Esto de inmediato descartaría la posibilidad de homicidio por robo, además de que ahora también se investigaba una fibra de alguna prenda de vestir, posiblemente un pantalón también hallada allí. Se encontraron diferentes muestras de ADN que ya se podían confirmar no le pertenecían a ella. La presión sobre la policía de Álora para encontrar al asesino crecía cada vez más, especialmente porque ahora contaban con algunos testigos que manifestaban haber visto a la joven salir de la carpa con varias personas, aunque desafortunadamente nadie había detallado muy bien quiénes eran o hacia dónde se dirigían. Sumado a esto, el crimen había ocurrido en un entorno en el que se concentraron más de 10,000 personas debido a las fiestas patronales que se estaban celebrando, y esto por supuesto le jugaba en contra a los investigadores y no hacía que sus labores se vieran muy eficientes, que digamos. Las autoridades solicitarían a la familia la lista telefónica de Ana para cotejar las posibles llamadas que ésta habría efectuado o recibido la noche en la que fue vista por última vez con vida desde su celular, el cual sería encontrado cerca al lugar en donde apareció su cadáver. Lamentablemente, este tampoco arrojaría ninguna pista importante. La investigación comenzaría a enfocarse en la ausencia de rastros de lucha que se percibían en la escena del crimen, lo que nuevamente aportaba más posibilidades de que más de una persona habría participado en los hechos, pues no era usual que alguien no intente defenderse cuando está siendo atacado, o sea, por lo menos por instinto, eso es lo que uno hace, especialmente a unas agresiones como las que la mujer había sido expuesta. Descartaron que las personas que asesinaron a la chica fueran forasteros debido a lo abrupto y desconocido del paraje donde fue hallado su cadáver. Además de que solo se podía acceder en carro hasta cierta parte y la otra tendría que ser caminando, así que habría que conocer muy bien el sendero para llegar hasta ese punto. Los primeros sospechosos serían unos 5 o 6 muchachos que habían llegado a Álora para pasar 15 días allí de vacaciones, los cuales también misteriosamente desaparecieron el lunes 11 de septiembre cuando el trabajo de búsqueda todavía se estaba llevando a cabo. Además de que no le avisaron a nadie que se iban a ir a pesar de tener días de alquiler pagos en la casa donde se estaban quedando. De uno de ellos se sabía que era de Málaga, otro fue localizado ya que pagó con su tarjeta en uno de los establecimientos. Sin embargo, ellos parecían no tener nada que ver con lo ocurrido y tampoco es que la policía tuviera algo en su contra. De hecho, no existía información alguna con la que se pudiera incriminarlos, así que a pesar de que la forma en la que actuaron creó bastante suspicacia, no había ningún motivo para pensar que eran ellos los responsables. Se inicia también con los interrogatorios a la comunidad,
y además se le tomaron muestras de saliva para realizar pruebas de ADN a aproximadamente unas 1.200 personas. Dentro de los cuestionamientos, 2 sujetos despertarían el interés de los detectives. El primero era Agustín Cortés, de 19 años, a quien todos conocían por el apodo Cartucho. Era un joven problemático, adicto a las drogas y continuamente tenía líos con la justicia, especialmente cuando era menor de edad. De hecho, esa era precisamente la razón por la que usualmente se salvaba de ir a prisión. Él había crecido en un ambiente familiar complicado y violento. Su padre era alcohólico y adicto a los estupefacientes, al igual que el resto de sus hermanos. El segundo hombre era Juan Navarro, de 38 años, alias Carapelo. Estaba casado y tenía un total de 7 hijos. Contaba también con un largo historial delictivo por robo a autos y uso de la violencia. Era también un drogadicto y se le consideraba bastante peligroso en la zona. Ambos individuos no solo eran delincuentes conocidos en el pueblo, sino que además eran muy buenos amigos y habían sido vistos en las fiestas patronales por diferentes personas, quienes incluso lograron dar una descripción detallada de cómo estaban vestidos. Existía otra persona de interés en el caso, alguien que misteriosamente también había decidido desaparecer de Álora. Parece que todo el mundo se quiso desaparecer después de este crimen. Esta persona desapareció para aparentemente mudarse a la costa. Fue una decisión repentina y apresurada que ni su propia familia entendería, ya que estaba dejando incluso atrás a su bebé de tan solo 4 meses, además de toda su ropa y otras cosas materiales. La sospechosa era una mujer y su nombre era Ana Gema, quien, como sabemos, era también vecina de la abuela de la víctima. Sin embargo, no encontraron realmente ninguna prueba contundente para que se pudiera ligar al crimen, aparte de que no tendría tampoco ningún motivo. De hecho, habían sido amigas durante muchos años y aparentemente nunca hubo ningún problema entre ellas, o al menos eso se pensó en ese momento. El proceso investigativo duraría más de 2 meses, en los que no se lograron obtener resultados muy concretos a pesar de tener sospechosos. Es así como un hombre decidiría acercarse a la estación policial para brindar un testimonio en el que pidió que le mantuvieran su anonimato, ya que al igual que la persona de la que iba a hablar, se encontraban inmersos en el mundo de los estupefacientes, pidiendo también protección para proceder a dar su declaración. Él manifestaría que alias Cartucho le había contado que estaba involucrado en el asesinato de Ana, expresando estar arrepentido y encontrarse pidiéndole perdón a Dios por lo que hizo. Adicionalmente, le menciona que no había actuado solo y que sus cómplices habían sido Juan Navarro y Ana Gema García. La policía inmediatamente tomaría medidas en el asunto y procede a la captura de los 2 hombres sospechosos. Debido a los señalamientos que manifestaba el testigo, se pudo obtener los permisos para registrar las viviendas de los presuntos asesinos en búsqueda de pistas, especialmente la que podría ser hallada en la ropa que todos estuvieron usando la noche en la que Ana había desaparecido. En el domicilio de Agustín se encontrarían unas botas militares, posiblemente las que se usaron para patear repetidamente a la joven. Donde Juan se hallarían otras botas y un pantalón que coincidía muchísimo con la fibra encontrada en el cadáver de la víctima, pero era además muy parecido al que las personas que asistieron a las fiestas le vieron usando. Lo encontraba en la casa de la otra persona sospechosa. Parece que no fue revelado al público, pues no pude encontrar ninguna información de esto, o quizás no se halló nada allí. Toda la evidencia sería llevada al laboratorio para realizarle los análisis pertinentes. Los resultados determinarían que, en efecto, la fibra de la prenda de vestir coincidía con la encontrada en la escena del crimen, y el mismo fiscal hizo referencia a esto diciendo que era el mismo pantalón, o si no, era uno de la misma marca, de la misma tintada, expuesto el mismo número de veces al sol, al igual que lavado el mismo número de veces. En conclusión, era casi imposible que no fuera el mismo.
Cuando se pasó a analizar los rastros biológicos hallados en el cadáver, estos también concordaron con el ADN de los detenidos, además de que el semen se pudo confirmar pertenecía a Cartucho. Desde el primer momento en el que este último fue interrogado, no dudó en ningún instante en admitir su participación en los hechos, como él mismo lo manifestaba, deseaba cumplir con Dios por sus malos actos. Además, confirmó que sus dos cómplices eran Carapelo y Gema, quienes por el contrario negaron tajantemente las acusaciones. Sin embargo, después de varias horas de preguntas y de que se les enseñaran las pruebas contundentes en su contra, la amiga de Ana se quiebra totalmente y, viéndose sin salida, termina aceptando estar involucrada en lo ocurrido. Cuando los medios de comunicación anuncian a la comunidad sobre quiénes eran los responsables del terrible crimen, todos quedaron sumamente impactados, pero sobre todo por la joven. Nadie podía creer que ella hubiese podido actuar de esa manera y haber sometido a su amiga de infancia a semejantes vejámenes. Aunque por supuesto la confesión de los otros dos hombres también dejó a todos aterrados, en el fondo no les sorprendió tanto porque sabían que ellos siempre habían sido agresivos, problemáticos, aparte de que tenían ese gran lío con las drogas. La familia de estos sujetos no recibió repudio alguno por parte del pueblo, como suele pasar en muchos de estos casos, pues según la misma gente, eran personas que gozaban de muy buena reputación por ser muy solidarios, honestos y trabajadores. De hecho, la madre de Agustín no paró de llorar cuando se enteró de lo que su hijo había hecho y, en medio de un ataque de nervios durante el registro de su vivienda, expresó ante las cámaras que si él había sido el monstruo que cometió el delito, debía y tenía que pagarlo, agregando que lo sentía demasiado porque es su hijo y como madre también le dolía, pero era lo correcto. Según la versión brindada a las autoridades por los asesinos de Ana Lorente, la noche del crimen, mientras la víctima se dirigía al baño, se habría encontrado con Gema, quien al verla sola se le acercó, la saludó cordialmente y después de una charla corta la invitaría a ir a un lugar un poco más retirado de la multitud donde pudieran conversar y desatrasarse bien de sus vidas como sin tanto ruido. La joven sin mucho problema acepta, obviamente confiando en su vecina, y después se van juntas hacia unos olívanos que quedaban cerca de donde se estaba haciendo el evento. Sin embargo, la intención de esta criminal nunca fue simplemente conversar. Cuando las dos mujeres llegaron a una zona llena de arbustos, Cartucho y Carapelo saldrían de su escondite, asustando inmediatamente a Ana y por supuesto tomándola por sorpresa. En complicidad con la otra chica, empezarían a amenazarla para que no gritara y solo se preocupara por obedecer todo lo que ellos le decían. Ella no quiso hacerlo, así que le provocarían un corte superficial en el cuello. Aterrorizada, comenzaría a hacer lo que le decían, ordenándole primeramente soltar su bolso, seguidamente le arrancaron su sostén y con intimidación la forzaron a caminar hasta un lugar más escondido en unos cañaverales. Allí intentarían abusar sexualmente de ella, pero sin conseguirlo, pues ella luchó todo lo que pudo para impedirlo. Sin embargo, aún con más violencia y con los tres individuos ayudando en el acto, ella sería obligada a cometer actos sexuales. Cartucho eyacularía incluso sobre su cuerpo en medio de su asquerosa fantasía. Lo que no esperaba es que fue precisamente esa decisión la que sería determinante al momento de realizar las pruebas de ADN y esclarecer el crimen. El trío acabaría con su vida un par de horas después. Según las investigaciones, los dos hombres capturados sentían una fuerte atracción física hacia Ana, quien a sus 20 años ya era una mujer que llamaba mucho la atención. Además de que era la chica del pueblo, que vivía en la ciudad, dando esto un aire de superación y convirtiéndola en un amor aún más platónico. Gema, al ver que estos dos maleantes chorreaban la baba por ella, se les acercó aquella noche para hacerles una propuesta. Ella aprovecharía que la joven la conocía y confiaba en ella para que accediera a alejarse de la fiesta junto con ella. Ahí ellos aprovecharían para robarle su bolso, asegurando que la familia de la mujer era de mucho dinero y que probablemente tenían bastante guardado ahí.
El móvil principal del asesinato parece haber sido la envidia y los celos que la mujer detenida sentía por la joven. Es por eso que permitió y observó todo lo que sus cómplices le hacían sin siquiera intentar detenerlo. Ella quería ver a su amiga lo más sometida y humillada posible. La misma mujer manifestaría que había planeado todo para darle un escarmiento a Ana, pues le molestaba cómo llamaba la atención de todos los hombres, incluso la de su propio novio, que cada vez que ella pasaba se le giraban los ojos para verla, lo que la enojaba aún más. La noche de la fiesta, la capturada no solo se percataría de que su pareja miraba a la otra chica, sino que además se había acercado a saludarla, y ese sería precisamente el detonante para que esta mujer tomara represalias y empezara a planificar el macabro crimen. Cartucho sería el involucrado que brindaría mayor información y detalles sobre todo lo que había pasado a las autoridades, manifestando ser muy consciente de los celos que Gemma sentía hacia la víctima y que ella se les había acercado, asegurando que la joven tenía un taco de billetes en su cartera y que para robárselos ella se iba a inventar una excusa para traerla hasta donde ellos. Ambos hombres aceptaron estar sumamente drogados con pastillas, cocaína y alcohol, así que fácilmente aceptaron aquella propuesta. Dijo que la herida en el cuello se la habían hecho con un pedazo de botella y no con una navaja como se había pensado inicialmente. Además aseguró que cuando esculcaron el bolso solo encontraron papeles, una tarjeta de crédito, un celular y aproximadamente 20 euros, que según ellos eran mucho menos de lo que Gemma les había prometido. También confesó que debido a que la víctima intentó gritar, la tuvieron que amordazar con su propio brasier. Este mismo hombre admitió haberla obligado a masturbarlo y que mientras tanto la otra mujer le dio unas 3 o 4 patadas. Adicionalmente dijo que después de forzarla sexualmente se había quedado vigilando que no viniera nadie al lugar, mientras que Carapelo y Gemma golpeaban a la chica. Algunos minutos más tarde ellos se le acercarían manifestando que habían tomado la decisión de asesinarla con fuertes patadas en la cabeza y en el cuello, pues como su papá era policía, fácilmente los podían poner tras las rejas cuando ella les contara lo que le hicieron. En su testimonio, Cartucho también dijo que horas más tarde, después de los hechos, se fue al pueblo a reclamar un dinero, estuvo viendo la procesión de la Virgen, consumió cocaína para, según él, no quedarse dormido y en la noche regresaría a la fiesta. De hecho, allí mismo sería capturado por la policía al protagonizar una pelea callejera, por lo que habría sido llevado al calabozo. Mientras tanto, por esas mismas horas, Eugenio Lorente ponía la denuncia por desaparición de su hija. Gemma aceptaría la descripción de los hechos que daba su cómplice, sin embargo, aseguraba que ella no había participado en el asesinato y que solo se había limitado a observar cómo estos dos sujetos acababan de la forma más violenta y denigrante la vida de Ana. No obstante, para las autoridades, esta mujer era considerada una cooperadora necesaria para este crimen, pues sin su ayuda el trágico hecho no se habría llevado a cabo. Además, se pudo confirmar a través de las amigas de la víctima que efectivamente la pareja de esta criminal le llegó a coquetear en diversas ocasiones a Ana, a pesar de que ella siempre lo rechazaba al no sentir ninguna atracción hacia él y porque también se encontraba muy enamorada de su novio. Así que la conclusión a la que llegaron los investigadores es que el móvil del crimen era definitivamente los celos. El juicio se celebraría en julio de 2002, casi 2 años después de la captura de los 3 implicados. Cartucho mantuvo la versión de los hechos que dijo desde el principio, manifestando que no iba a negar nada y que quería pagar por sus malas acciones. Sus abogados intentaron reducir su condena aferrándose a que él padecía una enfermedad mental al momento del crimen. Sin embargo, un juez determinó que él se encontraba en total capacidad para obrar con conocimiento y voluntad, así que debía asumir las consecuencias de sus actos. Carapelo, por su parte, negó los hechos y aprovecharía para decir que su cómplice masculino
era una persona a la que todo el pueblo le tenía miedo, incluyéndose a él mismo, al parecer insinuando que todo lo hizo por temor. Además dijo que si Cartucho ya había aceptado los cargos, no tenían por qué judicializarlo a él también, pues el otro sujeto era el único responsable. Trató de defenderse diciendo que la noche de la fiesta solo había estado en el lugar a las 2 a.m. para recoger a sus hijas y que seguidamente se fue a su casa a dormir. Sin embargo, de poco le sirvió este argumento. Gemma decidiría cambiar su versión y ahora manifestaba ser una víctima más, aludiendo que incluso fue al entierro de su amiga y estuvo en la protesta clamando justicia, pues le dolía mucho lo que esos dos hombres le habían hecho y que, peor aún, que la estaban involucrando a ella cuando, según dijo, no tenía absolutamente nada que ver y que en su primera declaración se había autoinculpado porque la obligaron. También dijo que esa noche ella había llegado súper tarde a la fiesta porque estuvo trabajando por varias horas como niñera de unos adolescentes de 14 y 15 años. Cuando llegó a la celebración permaneció poco, según ella, y se fue alrededor de las 4:30 de la madrugada para una discoteca donde habría estado desde las 5 hasta las 8:30 de la mañana, así que según esto en ningún momento habría tenido el tiempo para cometer un crimen de tal magnitud. Aunque no se encontraron pruebas de ADN pertenecientes a ella en donde fue hallado el cuerpo, ella sí había brindado detalles muy específicos en su primera declaración que solamente las autoridades o alguien que estuvo presente en el hecho conocería y que además coincidían con la declaración que había dado Cartucho, a pesar de que al momento de ser interrogados fueron separados y no tuvieron comunicación alguna para que pues no se pusieran de acuerdo con sus testimonios. La defensa de Gemma presentaría 6 testigos que apoyarían esta segunda versión. Sin embargo, 4 de ellos tuvieron contradicciones en sus relatos, por lo que decían no se consideró lo suficientemente confiable. Durante el juicio, la fiscal pidió a los miembros del jurado un veredicto de culpabilidad para los 3 acusados y solicitó que no les importara que la mujer implicada fuera joven y tuviera un hijo, ya que solo en ese momento parecía angelical, pues en realidad era un demonio que había asesinado a una chica de solo 20 años y con toda una vida por delante. Además, la víctima nunca había tenido siquiera la posibilidad de defenderse de la agresión, y esto no solo por haber sido amordazada y conducida a un sitio oculto entre la maleza, sino porque también la víctima había consumido bebidas alcohólicas antes de que decidieran acabar con su vida. El 18 de julio de 2002, Juan Navarro alias Carapelo, Agustín Cortés alias Cartucho y Ana Gemma García alias Judas Te Queda Chiquito fueron condenados cada uno a 30 años de prisión por el asesinato de Ana Elena Lorente. Se les impuso también una indemnización de 450.000 euros para la familia de la joven fallecida, pero ellos la rechazaron solicitando que a cambio los 3 sentenciados cumplieran su pena por completo. Lamentablemente, Carapelo saldría libre en el 2012 por aparentes razones de salud y la mujer condenada también habría salido libre y se encontraría viviendo en Islas Canarias, llevando una vida completamente normal. Sin embargo, los medios de comunicación no especificaron cómo logró salir libre ni por qué. Eugenio Lorente hizo pequeñas apariciones donde en medio de entrevistas intentaba mantener el recuerdo de lo sucedido en la memoria de los españoles, pero sobre todo de los habitantes de Álora, para que algo así jamás vuelva a suceder y los culpables queden castigados con el rechazo de la sociedad, ya que la justicia no cumplió del todo con su parte. 3 años después del cruel asesinato, el padre de Ana expresaría en una carta lo siguiente: a ella la mataron, a nosotros nos quitaron la vida. Nuestra peor penitencia es seguir viviendo. Nosotros, los padres, somos los que estamos condenados a cadena perpetua. Al odio, ¿qué quieres que te diga? Dale rienda suelta. Es humano. Mi mujer y yo odiaremos a los criminales de Ana hasta el fin de nuestros días. Perdón, nunca. ¿Cuánto miedo debió pasar hasta que la mataron? Eso no nos deja vivir. Pensar en las veces que debió llamarnos papá, mamá. No hay tiempo ni recetas que cure eso. Canallas. Tal cual como
lo decía el padre de Ana, los que quedan condenados a cadena perpetua son ellos, porque a fin de cuentas son a los únicos que de verdad les duele haber perdido a su ser querido. Bueno, eso sería todo por el caso de hoy. Espero que la narración haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme. Les mando un abrazo enorme y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, no sin antes recordarles que se cuiden mucho, por favor, porque a veces tenemos a Judas al lado. Chao.